A lo largo de muchos vídeos hemos ido aprendiendo cómo la prehistoria es mucho más compleja de lo que popularmente nos creemos. Lejos de ser una etapa restringida a la industria de la piedra y a vivir en cuevas, la prehistoria podemos decir que abarca la mayor parte de la historia de la humanidad, y en sus etapas más recientes podemos decir sin miedo a equivocarnos de que nacieron las grandes culturas de la antigüedad. Y hoy hablaremos de una de las mayores sorpresas de la prehistoria, y es que muchas de estas culturas prehistóricas construyeron fortalezas. Bien, ya hemos visto cómo en el pasado, durante la prehistoria, incluso todavía durante la Edad de Piedra, los humanos empezamos a construir, y empezamos a construir cosas grandes. Ya fuese causa o consecuencia de la aparición de los asentamientos, los humanos del Neolítico, y en especial aquellos de Europa, empezaron a marcar lugares importantes o lugares que ellos consideraban sagrados con grandes piedras. En este momento aparece el megalitismo, del que ya hemos hablado en este canal. Otro gran paso fue la construcción de casas, ya sea con adobe o con piedras a modo de ladrillos, lo que llevó a la aparición de los primeros poblados e incluso pequeñas ciudades. Tras el desarrollo de la metalurgia, en origen la del cobre, esto vino de la mano de lo que ya podríamos llamar desarrollo urbanístico. Los poblados crecieron, aparecieron lo que podríamos llamar unas primeras ciudades e incluso en algunos lugares empezaron a formarse protoestados. En este momento muchos poblados se fortificaron. ¿Y cómo lo hicieron? Mediante la construcción de las primeras murallas y torres. Hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos de fortificaciones, verdaderas primeras fortalezas de la edad del cobre y del bronce. Y sí, no podemos mencionarlas todas, pero vamos a ver unos cuantos ejemplos. Tenemos que viajar a la península italiana, a comienzos del segundo milenio antes de nuestra era. Es el momento en el que se desarrolla la cultura que se ha venido a llamar apenínica entre ambas vertientes de esta cordillera. Es verdad que sus asentamientos son muy variados, desde ocupaciones de cuevas o abrigos a poblados en abierto, pero ocasionalmente algunos de estos poblados aparecen fortificados, como es el caso del de Viterbo en la región de Lacio. En Sicilia, desde finales del tercer milenio hasta mediados del segundo milenio antes de nuestra era, se desarrolla la cultura de Castelluccio. Los asentamientos de esta cultura se encuentran en lugares elevados, lugares que de por sí tienen buenas condiciones defensivas, pero que habitualmente también los dotan de cierta fortificación. Es el caso, por ejemplo, del asentamiento del monte Salia, asociado a la mina de sílex del monte Tabuto. Esta cultura es sucedida por otra, la cultura de Tapsos, entre el 1500 y el 1200 antes de nuestra era. Y es una cultura que recibe su nombre pues del yacimiento del mismo nombre, cerca de Siracusa, y que este yacimiento es un asentamiento fortificado y de gran tamaño, situado en una península rocosa y con una extensión de más de 10 hectáreas. En Córcega se desarrolló la cultura torreana a principios del segundo milenio antes de nuestra era. Y lo más característico de esta cultura fueron sus construcciones en forma de torre de planta circular. Torres que podían alcanzar hasta los 7 metros de altura y que estaban cubiertas de una falsa cúpula. Construían estas enormes torres en terrazas asociadas a menides. Destaca el recinto de Filitosa, de mediados del segundo milenio antes de nuestra era, que es uno de los más complejos recintos amurallados de esta cultura. Los recintos amurallados de esta cultura torreana tienden a distribuirse principalmente por la mitad meridional de la isla, y siempre en lugares altos. En la vecina isla de Cerdeña, sus culturas prehistóricas también construyeron sus propias fortalezas. Entre el tercer y el segundo milenio antes de nuestra era, en la etapa que podemos llamar de prenurágica, simplemente los poblados asentamientos pueden llegar a fortificarse. Pero alrededor del año 1600 antes de nuestra era es la fecha en la que aproximadamente da comienzo la cultura nurágica propiamente dicha, que recibe el nombre por las nuragas, esta construcción tan típica suya. De hecho, llegaron a construir más de 800 nuragas por toda la isla. ¿Y qué son? Son construcciones de piedra que pueden ser sencillas o compuestas, una o varias torres troncocónicas, de altura variable y recubiertas de una falsa cúpula. Estas nuragas, como hemos dicho, podían aparecer aisladas, pero con el tiempo se volvieron más complicados. Incluso estos conjuntos de nuragas podían llegar a estar rodeados por conjuntos de muros, que encerraban a su vez viviendas de planta circular también construidas en piedra. En Francia, la cultura del ródano se desarrolló entre aproximadamente el año 2200 antes de nuestra era y mediados del segundo milenio. En la cultura material muestran una clara influencia del campaniforme
informe tardío, y algunos de sus asentamientos también se fortifican, como es el caso del yacimiento de Camp de Log en la Provenza. No obstante, es verdad que la mayoría de sus asentamientos no son tan complejos. En la península ibérica tenemos buena representación de fortificaciones en la Edad del Bronce. Es el caso de algunos asentamientos fuertemente fortificados como el Argar, o la Bastida, o las Motillas del Bronce manchego. Pero es posible que se merezcan que les dediquemos vídeos propios. ¿Qué os parece? Y vosotros y vosotras, ¿conocéis también otras fortalezas semejantes? ¿Fortalezas prehistóricas de las edades del cobre, o del bronce, o del hierro? Dejad en comentarios aquellas de las que hayáis oído hablar. Y puede que las recopilemos y las acabemos mencionando en vídeos más adelante. Si nos acompañáis, podemos seguir indagando en muchos más temas como estos en próximos vídeos. Así que para no perderos nada, recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir todas las notificaciones de vídeos nuevos. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y entrad de vez en cuando en la página web de la Fundación Palarc para tener acceso a las últimas noticias tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.